Buenas tardes, buenas tardes. A ver, estoy esperando que me mande la solicitud para ingresar a una compañera que me solicitaron y bueno, cuando me envíe la solicitud comenzamos. A ver, mejor dicho, me envía la solicitud y le dejo ingresar. Mientras tanto, podemos empezar. Habíamos hablado de los KPIs en, en la clase anterior. Ahora me gustaría ya cambiar totalmente de tema y comenzar a hablar sobre la seguridad informática. Nosotros hemos estado hablando sobre el uso de la información. La información que vamos a obtener nosotros va a ser información de vital importancia para la empresa. Con los KPIs podemos tener información de toda la empresa, ¿sí? Ventas, suministros, adquisiciones, como les venía diciendo anteriormente. Pero toda esta información puede ser una información delicada para la empresa. Es por eso que la necesidad de la seguridad en la empresa es de primera mano. Pero para nosotros tener una seguridad en la empresa, nosotros debemos cumplir algunos parámetros o algunos requisitos. Les voy a compartir las diapositivas y les voy a leer la primera parte y de ahí iremos desarrollando la clase. Entonces, yo tengo, nosotros, mejor dicho, perdón. Nosotros nos encontramos en el módulo 3. Vamos a hablar sobre datos, seguridad y transformación digital. La idea o el objetivo de los datos, seguridad y transformación es saber sobre seguridad, conocer sobre políticas y roles. A esto se lo va a llamar gobierno de accesos. Nosotros nos vamos a dar cuenta que para tener una buena seguridad, ya sea en mi empresa, en mi negocio, yo debo configurar algunos roles de acceso, ya que no todos, ya que no todas las personas de la empresa deben tener los mismos niveles de seguridad en cuanto a base de datos. Al hablar de base de datos, estamos hablando ya sea de información delicada o de KPIs. No todos van a tener la misma seguridad. Es por eso que se necesita saber sobre el gobierno de accesos. ¿Y qué es el gobierno de los accesos? En realidad es un conjunto de políticas que están destinadas a autorizar, revisar y revocar accesos. Nosotros cuando, digamos, nos logueamos o nos suscribimos a una página web, nosotros no tenemos acceso a toda la información. Tenemos acceso a cierta parte de la información, ya que nosotros estamos logueados como usuarios. Pero habrá alguien que puede acceder al código de esa página web. Esa persona va a tener un mayor privilegio. Entonces, para nosotros resguardar nuestros datos, debemos aplicar algo que se llama una triada. Una triada es un conjunto de tres elementos: confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Qué es confidencialidad? Es que solo las personas que deben acceder a la información tienen acceso a esa información. Los que deben acceder a eso tienen acceso. Por ejemplo, estamos en una empresa y tengo balances de la empresa. A estos balances yo voy a decir, solo pueden ingresar los de contabilidad y los de sistemas informáticos. Todos los demás están bloqueados. Esa información debe ser confidencial, no puede pasar entre departamentos. Además de la confidencialidad,
debe existir una política de integridad. ¿Qué es la integridad? Nadie puede editar o alterar los datos sin autorización. Imaginemos que tenemos un reporte de ventas. Tienen acceso los de marketing y tienen acceso los de compras públicas y los de contabilidad. ¿Qué pasaría si los de marketing, para mejorar su reputación y decir que vendieron más, alteran esos datos? Están alterando la integridad de un documento sin autorización. Entonces, nosotros ya tendríamos un riesgo informático en la empresa o un riesgo de seguridad en datos. Y la tercera sería disponibilidad. A estos datos se puede acceder en todo momento y desde donde yo lo necesite. Digamos que yo estoy trabajando un domingo y los datos no están disponibles el domingo. Yo podría, por esta falla informática, tener un problema tal vez en ventas o reducir el impacto en cualquier compra que vaya a hacer la empresa o venta o transacción que vaya a hacer la empresa. Entonces, a esta triada la vamos a llamar CIA. C por confidencialidad, I por integridad y D por disponibilidad. Este modelo es un modelo fundamental para cualquier empresa, pero no significa que al utilizar el modelo CIA nosotros vamos a poner a la empresa en un riesgo cero. Significa que nosotros vamos a reducir el margen de riesgo, pero nunca vamos a llegar al riesgo cero. Siempre nos vamos a enfrentar a riesgos potenciales, como riesgos de vulnerabilidad de hackeo de las redes, como riesgos de filtración de identidades, perdón, suplantación de identidades, filtración de datos. Entonces, la estrategia CIA o el modelo CIA no me va a asegurar 100% de vulnerabilidad, 100% de riesgo. En realidad, ningún modelo de gestión de riesgo para datos me asegura un 100% de eficacia. Nosotros hemos visto que sistemas grandes como sistemas de bancos, sistemas de empresas, sistemas de, no sé, de sistemas informáticos de países han sido vulnerados. Entonces, nosotros tenemos que tener la idea de que la CIA, o sea, la triada CIA, nos va a ayudar, pero no nos va a hacer 100% vulnerables. Además, algo que también nos va a ayudar es cifrar los datos. Nosotros tendríamos que cifrar los datos y firmar, tal vez, no firmar, contar con planes de respaldo para si sucede algo, o sea, tener un plan de contingencia si los datos son filtrados o existe alguna vulnerabilidad en nuestros datos. Para lo cual llegamos a lo que tenemos en pantalla, que es el gobierno de accesos. Nosotros con el gobierno de accesos vamos a tener una política para jerarquizar la información, o sea, para dar jerarquía a la información. En la empresa, así como existe el organigrama funcional, también deberíamos tener un cronograma, un organigrama, perdón, de accesos o de gobierno de accesos. Tal vez el gerente puede acceder a toda la documentación de la empresa. El CEO de la empresa podría acceder en un segundo nivel a la documentación sin tener acceso a lo de gerencia. Tal vez las direcciones, como una dirección financiera o una dirección de marketing, puede tener acceso a todos los informes de los que están abajo de él, pero no a los que están arriba. Y llegamos así hasta la base de la pirámide, en la cual nos encontraríamos con un gestor de marketing o con un gestor de sistemas
que según el gobierno de accesos podría tener acceso a toda la documentación de la empresa o a cierta parte de la empresa. A esto me refiero con gobierno de acceso. Gobierno de acceso puede hacer referencia en algo que conozcan un poquito más. Es que cuando compartimos información, por ejemplo, en un Drive, ustedes cuando me mandan a mí los deberes, me están diciendo, el profesor va a poder editar, va a poder leer o solo va a poder visualizar. Hay tres gobiernos de acceso, hay tres niveles en este gobierno de acceso. Si ustedes me ponen editar, yo puedo borrar todo lo que está en el Drive y ustedes, si no hicieron un respaldo, perderían toda la información. Si solo ustedes, si me ponen ver, yo solo podría ver la información, pero no puedo modificar la información. Y si ustedes me ponen que tengo acceso total, yo podría cambiar los datos o podría hacer cualquier otra modificación sin que quede rastro. Entonces, el gobierno de acceso se refiere a esto, al conjunto de políticas que regulan quién puede acceder y quién no puede acceder a ciertos recursos de la información. Además, yo debo tener claro que yo tengo que, como parte de la organización, tener algo que se llama el mínimo privilegio. Yo puedo acceder a lo que a lo que sea necesario para mí. Por ejemplo, yo como profesor, yo tengo que tener el mínimo privilegio de acceder a notas, de acceder a listados y de acceder a horarios. Ese es mi mínimo privilegio. No podría acceder más allá, que esos ya son otros permisos que deberían tener los administradores del sistema en el cual nosotros trabajamos como profesores. Otra cosa que también es tan importante como el mínimo privilegio es un control de cambios. Es la importancia de llevar un control de cambios o control de registro. Este control de cambios y control de registro se utiliza para auditorías. Digamos que se borró alguna información. Si yo no llevo un control de cambios, esta información se puede perder para siempre. Pero si yo tengo, a ver, se puede perder para siempre sin tener un culpable de la eliminación de los archivos. Si yo llevo un control de cambios y registros, yo podría acceder al log o al login de esa página y ver quién entró, a qué hora entró y qué modificó. Entonces, el gobierno de accesos en realidad es un proceso que está estructurado, es un proceso organizado y que supervisa el control a los accesos de datos, o sea, a los datos y a los accesos de datos, ¿sí? ¿Dónde se implementa este control de acceso? Se puede implementar en la nube, en aplicaciones, en repositorios de datos, como estamos viendo en la diapositiva. Sin olvidar la parte que les estoy mencionando, ¿no? Del mínimo privilegio, que sería, ¿qué es lo menos que puede hacer una persona al ingresar al sistema? Aquí me gustaría preguntarles algo para los que estamos conectados. Ustedes, como estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar, ¿cuál es el mínimo privilegio que tienen en el sistema de notas, en el sistema, en el CIANED? ¿Cuál sería el mínimo privilegio que deberían tener? ¿O cuál es el mínimo privilegio que tienen? Me gustaría, por favor, que me lo respondan. Señorita Intriago, por favor. O, o señor Rodríguez, me parece que iba a tomar la palabra. Pero se refiere en la parte de la EVEA Sí, en el o EBEA, ¿cuál es el mínimo privilegio que tienen ustedes? el privilegio de que nos facilitan pues la información. No, verán, al hablar de mínimo privilegio, estoy hablando que es lo mínimo que ustedes necesitan hacer en el EBEA. ¿Cuáles son sus roles? ¿Qué necesitan hacer? A ver, yo ingreso al EBEA
y debería poder, ¿qué? ¿Qué debería poder hacer en el EVEA? ¿Consultar notas? ¿Podría? Sí, ¿Consultar asistencias? también. ¿Modificar notas? No, ¿Modificar asistencias? No, No, eso ya es un privilegio para un coordinador de carrera. Yo como profesor podría modificar, justificar asistencias de los estudiantes. Yo no. Eso quedaría en la tarea de un coordinador. Entonces, yo como profesor tengo mis mínimos privilegios del sistema. Ustedes como estudiantes tienen los mínimos privilegios como estudiantes. El coordinador tiene otros privilegios, el decano tiene otros privilegios, el rector tiene otros privilegios. Y a estos privilegios los vamos a llamar jerarquías. ¿Sí está claro, chicos? Cada quien tiene su jerarquía dentro de un sistema. A usted, yo, como administrador del sistema, le debo dar los mínimos privilegios. ¿Qué pasa? Que ha pasado, y es más, con su curso pasó en el último parcial. ¿Qué pasa si les pido un deber y no me dan el privilegio de entrada a ese deber para yo poder calificar? ¿Están tomando en cuenta el mínimo privilegio mío o no? no, ¿Qué debería hacer yo? ¿Estarles llamando a decir tenga la bondad de darme acceso o poner cero de una? ¿Qué debería hacer? Pues yo no puedo acceder y ya pues se va con la nota mínima o con un cero. ¿Por qué? Porque no se me está dando a mí el mínimo privilegio en la jerarquía de la política de accesos. ¿Sí me hago entender, chicos, o no? Si ustedes van a trabajar en una empresa, el mínimo privilegio debería ser que le deben dar todas las herramientas necesarias para usted realizar su trabajo. Entonces, aquí tenemos lo que está en la diapositiva. Permítame nuevamente compartir. Yo tengo los principios claves del mínimo privilegio. Ya hemos entendido qué es el mínimo privilegio. Es el acceso estrictamente necesario para el rol y tiempos definidos que estoy trabajando yo. ¿Qué pasaría si yo ya me voy de la universidad y sigo teniendo acceso a notas? ¿Estaría bien o no? Pues estaría mal, porque yo ya no formo parte de la empresa. ¿O qué pasaría que yo tengo todo el semestre para cambiarles notas o todo el semestre para justificarles faltas? Esos ya no son tiempos definidos. Entonces, en cada sistema debemos definir lo estrictamente necesario para mi rol y mis tiempos definidos para cada acción. ¿Sí está claro? Además, otra parte del mínimo privilegio es separar por funciones. No puede tener una persona el poder entero de todo el sistema. Cada miembro de un sistema, hablando en informática, cada miembro de un sistema informático debería tener sus propias funciones. El profesor pasa notas, toma asistencia y, y revisa listados, nada más. El estudiante revisa asistencias, revisa notas y nada más. El coordinador hace esto, 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 el decano hace esto, esto, esto. Esos son separación de funciones. Además, cada cierto tiempo debo estar revisando los permisos y revisando que todo mundo tenga sus enlaces, que funcionen los enlaces. ¿Por qué cada cierto tiempo debo revisar los permisos? Porque pueden cambiar las contraseñas, pueden caerse los servidores, entonces siempre deben estar los enlaces compartidos y los permisos a cada una de las personas. Ahora,
tenemos roles. Por ejemplo, aquí tengo tres roles, ¿no? En un sistema informático. El primer rol sería propietario, administra todo. En este caso sería el decano. Editor, crea, edita contenido, en este caso el profesor. Y lector, visualiza y descarga sin editar. Esto sería el estudiante. Puedo tener uno más que sería el invitado. Podrían ser sus papás que podrían acceder con sus números de cédula y consultar sus notas. Eso sería solo en la semana de exámenes, por ejemplo, ¿sí? Eso sería un invitado y sería un invitado temporal. Entonces, yo me doy cuenta que al hablar de mínimos privilegios estoy hablando que debo tener acceso a lo necesario separado por funciones. Pero hablar de roles y niveles, yo estoy hablando de que cada persona tiene su rol y su nivel dentro de un sistema informático. Ahora, también voy a encontrar algo que son las políticas mínimas de compartición. Em, ¿Qué es lo mínimo que debo tener yo? Debo tener un gestor de identidad, o sea, algún tipo de contraseña. Lo mínimo que debería tener en un sistema, ¿sí? Un gestor de contraseña, un cifrado seguro, una política de recuperación de contraseña. A veces me olvido la contraseña y yo debería tener un gestor de contraseña, es decir, me olvidé la contraseña y vuélvame a dar la contraseña, ¿sí? Debería tener también alguna seguridad robusta, o sea, que el sistema me ofrezca seguridad. Las seguridades se dan con un cifrado, ¿sí? Yo puedo cifrar con mayúsculas, con minúsculas, con guiones, con arrobas. Entonces, yo debo tener una seguridad robusta en mi empresa. Debo también poder guardar la contraseña con algún sistema. Por ejemplo, cuando ustedes guardan la contraseña de Google, les dice, ¿desean recordar esta contraseña? Eso es muy importante en un sistema que les deje guardar sus contraseñas. También otra cosa muy importante es el almacenamiento, que siempre están almacenados sus datos y que sus datos se puedan ver en cualquier plataforma. ¿Qué de malo podemos encontrar en la política de accesos? Sería, a veces no son compatibles algunos tipos de contraseñas. Por ejemplo, algunos no cogen el punto, algunas no cogen arroba, algunas solo debo escribir en minúsculas. Otro problema que tengo también son cuando existen fallas técnicas, que tal vez no puedo pasar notas, no puedo consultar notas. Y uno de las mayores desventajas son los costos. Para implementar todo esto, todo tiene costo. Entonces, yo debería, yo debería en mi empresa considerar estos costos como un gasto de la empresa. Sí, entonces todas estas cosas, todos estos ítems que les acabé de enumerar, hacen que mi empresa sea más segura. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Ahora, chicos, ¿qué puedo hacer yo para tener contraseñas más seguras? Si estamos hablando de políticas de acceso, y estoy hablando de que una de las responsabilidades de las personas que utilizan los accesos es tener contraseñas más seguras. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué tips puedo tener yo para tener contraseñas más seguras? ¿Cuál creen ustedes que sea un tip para tener contraseñas más seguras? La codificación.
¿Cómo la codificación? Más o menos explíqueme ahí. Porque hay contraseñas que, digamos, ponen arrobas, ponen ese el símbolo del numeral, así, Exactamente. asterisco. Entonces, un tip que podría tener, gracias a acá al compañero que nos acaba de dar, sería utilizar caracteres especiales en las contraseñas. Por ejemplo, reemplazar una E por por un símbolo, tal vez por el símbolo de dólares, reemplazar una A por una arroba, reemplazar una minúscula por una mayúscula, utilizar guiones bajos, utilizar mayúsculas, utilizar minúsculas, sería una característica para una contraseña más segura. Por ejemplo, vamos acá pongámosle. Por ejemplo, una contraseña segura no sería esta, perdón. Renato 1. Más segura sería mayúscula. En vez de la E le voy a poner este. En vez de la A le voy a poner una arroba. Ahí. Renato. Y le voy a poner 111. Perdón, chicos. Perdón, me estaban llamando. Denme un segundo. Estoy en clases. ¿En qué le puedo ayudar ahorita? Denme un segundito. Denme un segundo, chicos, por favor. Les pido disculpas. Regresemos. Entonces, lo primero que estamos compartiendo con ustedes es símbolos seguros, ¿sí? Utilización de símbolos y caracteres especiales. ¿Cuál sería otro tip que me dan para que sean más seguras las contraseñas? Yo les doy uno. Estaría bien si en todas las contraseñas utilizo la misma para no olvidarme. Eso es lo que hace mi mamá, por ejemplo. Todas las contraseñas de todo lo que tiene la misma contraseña porque dice que no se olvida. ¿Estaría bien o estaría mal? Estaría mal. Por, Porque supongamos que tú le das la contraseña a otra persona y esa persona de curioso va a otra plataforma, digamos de Facebook o Instagram, va a poder acceder fácilmente porque es la misma contraseña y no exactamente, exactamente. Por ejemplo, mi mamá se va al seguro a hacer un trámite y le dice que su contraseña es Carmen 1212. Ya, con eso ya se jodió. ¿Por qué? Porque el señor ese solo de curioso va a meterse al Facebook de mi mamá y ya sabe que la clave es esta. Y ya le bloqueó su Facebook. Al banco, a lo que sea, accede con esto.
Entonces, esta de aquí, de utilizar la misma contraseña para todos, lo más inseguro que puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Tener unas contraseñas similares. No digo iguales, ¿sí? Cambiando el sufijo o el prefijo. Como por ejemplo, para Facebook, yo voy a comenzar con una F, pongo re de Renato, aquí pongo de Facebook fa, na, to. ¿Sí me entienden? Esa es la de Facebook, digamos, ¿sí? La de Instagram, ¿cómo sería siguiendo esta idea? I de Instagram, re de mi primer nombre, N mayúscula, na, S, ST, pongámosle, to y una A mayúscula. No sé si se entiende lo que estoy haciendo. Para TikTok, ¿qué sería? T, re, eh, na, to, tic y otra T. ¿Está claro, chicos? Estas son combinaciones de letras, pero aquí digo un sufijo o un prefijo. Sufijo es antes o prefijo es después. Entonces, aquí en Facebook pongo un arroba, acá pongo otra arroba. Ahora voy a copiarlo para que se haga rápido, si no estoy muy lento aquí en esto. A ver, ahí. Entonces voy a poner un sufijo. En Facebook, ¿qué hago? Subir fotos. Entonces aquí pongo fotos. En Instagram pongo vida. En TikTok pongo diversión. Entonces, pese a que no es la misma contraseña, sé que hay una palabra clave que pongo siempre al principio, una arroba, y de ahí, según la red social, pongo en mayúsculas lo de la red social y voy combinando con mi letra. Ahí son un poco más difíciles de descubrir. O, por ejemplo, otro ejemplo. Renato, digamos, esta no es tan fácil, pero me estoy inventando. Renato, Instagram y un número. Renato Insta, Renato Facebook, Renato Face 114 y Renato TikTok. ¿Esto en qué me ayudaría, chicos? ¿Esto en qué me ayudaría seguir con sufijos y prefijos? Me ayudaría en que no voy a tener las mismas contraseñas en todo, pero van a ser contraseñas medias similares que me voy a acordar. Lo peor en una contraseña es no acordarse la contraseña y tener que cambiar cada semana la contraseña. Entonces, una recomendación es que se ponga un sufijo o un prefijo. Algo más que me puede ayudar para las contraseñas. ¿Qué podría ser? Usar gestores de contraseñas. Existe una aplicación que se llama One Password. 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 Existe también el de Google. Google. No sé cómo se llama el de Google, pero es el de contraseñas de Google que siempre me recomienda. Otra recomendación también es que se haga con factores de autentificación. Autentificación. Esta es la más segura y la que más se recomienda. Aunque, ¿a qué me refiero?
con factor de autentificación. Si alguien quiere iniciar en mi Facebook, me manda a mi número de teléfono, me manda, tal persona quiere iniciar. ¿Es usted o no es usted? O sea, si quiere iniciar en una computadora, me manda a mi teléfono el segundo factor de identificación. Otro factor de identificación es cuando yo ya pongo la contraseña y me pide huella. O pongo huella y me pide la cara. ¿Sí está claro, chicos? ¿Estamos claros? No sé si aquí falta algo por explicar. Entonces, nosotros tenemos en la parte de contraseñas, tenemos, por ejemplo, podemos ocupar el One Password. Hay otro también que se llama LastPass. Hay una que se llama KeePass. Todo esto está en la guía. Ahí están algunas páginas que les dejo para que puedan leer ustedes. Aquí está gestores principales o gestores más populares. Tenemos OnePassword, tenemos este Dashlane, tenemos Bitwarden, tenemos LastPass, tenemos KeePass. Y aquí están las ventajas y desventajas de utilizar cada uno de ellos y algunas de las recomendaciones que hemos hablado con ustedes, ¿sí? Recomendaciones generales. Dice que no guardes las contraseñas sensibles en cuadernos, no guardes donde hay otras contraseñas, considera varios gestores, considera gestores que tengan opción para hacer copias de seguridad, considera necesidades como experiencia técnica, presupuesto al escoger el gestor ideal. Hay algunos que son gratis, como por ejemplo el de Google es gratis. En las computadoras también hay dispositivos, ¿cómo es? Hay gestores de contraseñas. Entonces, todo esto nos va a ayudar a proteger nuestro dispositivo, a proteger nuestras contraseñas y a proteger nuestra seguridad, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? También debemos tener en cuenta que debemos tener todo lo que son actualizaciones. Debemos tener actualizadas todas nuestras aplicaciones, debemos tener actualizadas todas nuestras contraseñas, tenemos que tener contraseñas fuertes, tenemos que tener buenas prácticas de seguridad digital. Démonos cuenta que en Windows ya hay gestores de contraseñas. En Android también tenemos el gestor de contraseñas. En la mayoría de Android tenemos una verificación por huella digital o también tenemos por unas lineecitas que podemos dibujar. Estas lineecitas también son gestores ¿cómo es? De contraseñas. Aquí hay algunas recomendaciones que me dan, que sería mantener actualizado el sistema operativo, utilizar antivirus para que nadie pueda meterse en mi computador y robarme las contraseñas, utilizar contraseñas fuertes, limitar la información en línea, hacer copias de seguridad y tener buena educación y hábitos digitales. Aquí me gustaría detenerme un momento para hablar sobre la educación en línea y la seguridad. A ver, yo debo saber que en Internet la mayoría de mensajes sospechosos solo buscan robarme. O por teléfono, la mayoría de mensajes o de llamadas que no sean identificadas están buscando robarme. A esta práctica de robo o de suplantación de identidad se llama phishing. ¿Qué es el phishing? Phishing viene de la palabra fish, pescar, mejor dicho. Viene de pescar. ¿Qué es lo que hace la gente? La gente simplemente te lanza el anzuelo y está esperando pescar algo de tu información. O sea, robarte algo de tu información mediante una pesca. ¿Qué hacen? Me llaman y me dicen, señor Renato Cabezas, usted es dueño de la tarjeta 023, 024 y solo me dan los tres primeros números.
estamos llamando a, porque se ganó un viaje a Galápagos. Ahí ya me están mintiendo. Entonces lo que están esperando es que con el anzuelo del viaje a Galápagos me pescan y yo caiga en sus redes y yo dé la información. Entonces, una buena práctica es no brindar nada de información mediante teléfono ni mediante mensajes, ya sean de WhatsApp o de correo electrónico. Aquí yo voy a tener toda la seguridad de que mis contraseñas no van a ser violentadas, ya sea contraseñas en redes sociales o contraseñas, perdón, o contraseñas de alguna tarjeta de crédito o algo. Ahora, regresando al módulo de seguridad, nosotros vamos a tener que entender que el ciclo de vida tiene tres fases. El ciclo de vida de todo acceso a un sistema informático. Es el de alta, cuando nosotros nos registramos o nos damos de alta en algún sistema. Por ejemplo, registrarnos a Facebook o registrarnos en un correo electrónico. A eso se va a llamar alta, ¿sí? A eso se va a llamar darnos de alta. De cambio, es cuando nosotros pasamos de administrador a usuario o de usuario a administrador. Es cuando ascendemos o descendemos en la línea de ¿cómo es? Se me fue la palabra, perdón, del gobierno de acceso, ¿sí? Cuando nosotros subimos o descendamos en el gobierno de accesos, eso se llama cambio. Y darnos de baja es quitarnos los accesos. Entonces, yo cuando hablo de se le dio de baja en Facebook, significa que nos revocaron los accesos a cierto tipo de documentación. Cuando hablo de se nos dio el cambio de rol, nosotros estamos hablando que se nos subió o se nos bajó en el gobierno de accesos. Y cuando estamos hablando de que se nos dio de alta, estamos diciendo que nosotros ya tenemos acceso a ese sistema. También nosotros en una empresa, esta parte es sobre empresas, debemos, para tener seguridad en mi empresa, yo debo tener ciertas normas o ciertos controles operativos. El primer control operativo sería realizar un checklist mensual de permisos y enlaces activos. Debo hacer un checklist de quién está con permiso y quién está utilizando los accesos, ¿sí? Por ejemplo, en la Universidad Estatal de Bolívar se gradúan 500 personas al año, digamos, es un ejemplo, no sé cuántas, pero digamos que se gradúan esas 500 personas. A esas 500 personas yo ya debo darles de baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque están utilizando el correo institucional y están utilizando el acceso al EBEA. Entonces, yo debo tener un checklist o una lista mensual de cuántas personas se retiraron o cuántas personas debo quitarles ya el acceso a mi página web, a mi servicio informático, a mi sistema informático. Además, debo tener un historial de qué hizo, quién hizo y cuándo lo hizo. Quién ingresó a mi sistema, qué hizo cuando estaba en mi sistema y cuándo lo hizo. Esto va a ayudar a evitar vulnerabilidades, a evitar que me roben, a evitar que me hagan cambios, cambios en cualquier documentación. Y lo tercero sería una modificación de accesos en cuentas con privilegios. Yo debería tener backups, es un sistema de recuperación, ¿sí? Yo debería tener un sistema de recuperación programado y pruebas de restauración. Ejemplo, tengo toda la base de datos de la universidad en un solo servidor. Yo debería tener un plan
de qué va a suceder si la universidad es hackeada, si los servidores de la universidad está hackeada. Debería yo tener guardada toda la información en 2, en 3, en 4 servidores redundantes y tener en discos duros separados toda la información. ¿Por qué? ¿Qué sucediera en este momento si alguien ingresa al sistema informático de la universidad y nos borra todo? Pues se perderían todas las notas de ustedes. ¿Y qué pasa si el profesor ya borró las notas? O si el profesor tampoco tuvo notas en su computadora, pues habría un gran problema. El problema sería que como yo ya pasé mis notas, yo ya borré las notas y yo confié en que la universidad guardaba esas notas o hacía el respaldo de esas notas. Si yo no tengo como universidad o como empresa programado un respaldo, yo estaría perdiendo toda esa información. Entonces, yo tengo que, además de entender el ciclo de vida de acceso de un sistema informático de seguridad, yo también debo hacer controles operativos cada cierto tiempo, como les digo, un checklist de quién está para darse de alta, para darse de baja y para hacer cambios. Un historial de versiones de quién entró, quién salió, qué hizo, cómo lo hizo y cuándo lo hizo. Y un respaldo o backup programado de todas las documentaciones que estén en mi disco duro. Ahora, va a haber ciertos riesgos comunes, como por ejemplo que se publique un enlace público accidental. Otro riesgo sería que dos personas compartan la misma cuenta o que alguien ingrese como un shadow o como una sombra y de solicitudes formales. Aquí está, por ejemplo, la suplantación de identidades, el robo de identidades. Y otro riesgo común es el que hablábamos con ustedes hace unos minutos atrás, está el phishing, que es la captación, a ver, no, aquí estamos. Bueno, ¿qué sería el phishing? Que sería la suplantación de identidad o la pesca de identidades. Nosotros tenemos que tener todos estos hábitos y educaciones para aprender a identificar ataques, como por ejemplo el que hablábamos hace un rato, el phishing. Debemos evitar abrir enlaces sospechosos, debemos verificar autenticidades. Pueden haber aplicaciones que nos pueden ayudar a todo esto. Por ejemplo, los antivirus, antivirus avanzados, ¿no? Como por ejemplo el Norton, el Avira, el ESET, o tal vez podemos instalar VPNs en nuestras computadoras que nos podrían ayudar a enmascarar nuestra IP para mejorar la protección de los dispositivos y datos que tengamos. Otra cosa que también les decía antes es cuando colaboremos en la nube. eh, Cuando colaboremos en la nube siempre tengamos un control de cambios, ¿no? Tengamos un control de cambios, porque al colaborar en la nube, nosotros vamos a estar dando acceso a parte de nuestra información, pero si no tenemos control de cambios, podemos perder toda la información. Recordemos que en la nube perder un documento estaría prácticamente perdiendo el respaldo. Y si yo ya borré de mi computadora o algo, ha desaparecido todo el documento. Y lo que se hace últimamente es trabajar directamente en la nube. Entonces, una vez que se pierde de la nube, se acaba de perder todo. Por eso lo más recomendable es tener la regla de las 3 copias. Siempre tener una copia de la nube en 2 o 3 sitios fuera de la nube. Puedo tener en un disco duro, en una computadora y en la nube. Esta es la regla de las 3 copias, ¿sí? Debo tener siempre 3 copias de los documentos importantes. Debo entender que todos los datos que yo tenga, la mayoría de veces tendría que cifrarlos, fuera lo más óptimo.
navegar en páginas web con protocolos HTTPS, o sea que son protocolos seguros. Cuando pueda, utilizar cámaras, gestores de huellas digitales, autentificación en 3 pasos, estar monitoreando constantemente mis aplicaciones para ver si han sido vulneradas, mis contraseñas para ver si han sido vulneradas, leer, informarme, hacer copias de seguridad, en la nube hacer enlaces con fechas que expiren, hacer enlaces con contraseñas, revisar periódicamente de que todas mis contraseñas están seguras, que no pueden ser vulneradas. Siempre cuando me manden un mensaje a alguien del banco, preferir siempre una videollamada o preferir siempre en ir al banco o en persona, ¿sí? Les hablo sobre seguridad en general, no en la empresa. Entonces, con esto vamos a prevenir bastantes amenazas, como por ejemplo lo que hablábamos con ustedes del phishing. Otra cosa que también evitamos es el malware, es que se nos ingrese un software malicioso a la computadora, que es algo que nos afecta bastante a las personas que estamos en informática, al bajar un programa o al bajar un correo. Estamos siempre expuestos a troyanos, a gusanos, a ataques de ransom, a virus. Entonces, estas serían una de las amenazas más frecuentes junto al phishing, ¿sí? Tendríamos, entre las amenazas más frecuentes tenemos al phishing, al que les acabé de hablar, el malware, ataques de negación de servicio, que son ataques D2. Estos son ataques de, ataques de muchas redes que sobrecargan mi computadora o sobrecargan un servidor. También tengo ataques de ransom. Los ataques de ransom son ataques que permiten leer mi computadora. A esto les converso algo que sucedió hace algún tiempo en en un lugar donde yo trabajaba. Una, una esposa de un compañero le instaló un lector de teclado en su computadora. ¿Qué es un lector de teclado? Es un software que lee todo lo que yo aplasto en el teclado y me graba en un archivo en un documento como de Word. Entonces, lo que debe hacer es instalar el detector de teclado. Ese detector de teclado se esconde, yo no puedo ver que nadie me instaló y graba todo lo que yo hago en el teclado diario. En la noche envía un correo a la persona que lo instaló. Y ahí está todo lo que aplastó en el teclado. Entonces ahí está claves, están conversaciones, están todo lo que yo hice en el teclado. Si aplasté la tecla F1, pues sale F1 y sale todo lo que hice. Entonces, eh, este fue un ataque inocente, se podría decir así. Pero por este ataque inocente hubo problemas ya que se descubrió cosas que no quería descubrirse. La persona que es infectada por uno de estos ataques casi nunca se da cuenta porque son ataques en los cuales yo no estoy pensando que vayan a suceder siempre. Cuando me llaman del banco, cuando me tratan de hacer phishing, cuando me meten malware por bajarme algún software, casi nunca estoy esperando que suceda esto. Entonces, lo que debo hacer es siempre estar protegido, siempre tener un buen antivirus, siempre estar pensando en que va a suceder algo y debo estar protegido, ¿sí? Entonces, siempre debo estar protegido y proteger a mi empresa. Tengo algunas recomendaciones claves para empresas que les voy a poner aquí en pantalla, ya para ir leyendo ya la última parte de esta clase. Déjenme compartir, denme un segundo. Bueno, parece que estoy. Déjenme compartir.
Tengo aquí algunas recomendaciones para empresas, que sería tener los inventarios actualizados, tener actualizados los parches, tener restricciones de acceso, hacer copias de seguridad periódicas y dar capacitación al personal sobre lo que estamos hablando con ustedes, ¿no? El phishing, la ciberseguridad. Todo esto me va a ayudar a la empresa, a que la empresa sea sea una empresa más segura, ¿sí? Además, em, pensar que más allá de todas estas técnicas, nosotros tenemos algo que se llama ingeniería social. ¿Qué es lo que hace la ingeniería social? Explota la confianza de las personas, explota la confianza de que nos llama un familiar o que nos ganamos un premio inesperado, ¿sí? Entonces nosotros debemos siempre estar protegidos, como les digo, hacia todo ataque, y lo que debemos hacer es lo siguiente. En caso de detectar un ataque, nosotros tenemos algunos protocolos de respuesta. El protocolo de respuesta clásico es lo siguiente. Si detectamos o sospechamos de una alerta, nosotros lo que vamos a hacer es aislar el equipo afectado. ¿Cómo se aísla el equipo afectado? Tenemos que desconectarle de internet y quitar todos los permisos o sea, borrar usuarios, quitar permisos, pero lo más rápido es contener, es desconectarlo del internet, que no tenga ninguna conexión con internet. Una vez que lo hemos desconectado del internet, es eliminar. Eliminar o erradicar. Tenemos que eliminar el software malicioso. En muchos de los casos, lo que se debe hacer es hacer un respaldo del- de los datos y formatear la computadora. Así que detectar si tenemos una sospecha, contener, desconectar de internet. Número 3, erradicar. Lo que más se recomienda para erradicar es formatear, hacer un backup de los archivos y formatear. Recuperar, ya que he formateado, vuelvo a recuperar todos los datos que tenía, y luego de esto aprender. Aprender a no confiar, aprender a dar roles, aprender a mejorar mi seguridad en mis dispositivos, e informar cualquier accidente que exista dentro de la empresa. Además, debo, como último punto, llevar un registro de qué ocurrió, cuándo ocurrió, a quién afectó y qué acciones se tomaron, con qué resultado. ¿Sí? Con esto incrementaríamos la seguridad de nuestra empresa. Eso sería la parte teórica, chicos, que hemos abarcado en esta clase. Tenemos ya la parte práctica, que serían los deberes que están en la plataforma. Estos dos videos ya les subo yo. Les subo a la plataforma los dos videos. Y ya que nos acercamos a las 5 y un poco más de la tarde, estaríamos ya por concluir la clase, si no existe alguna otra pregunta. Si no existen más preguntas, nos iríamos con la última parte, que sería ya las conclusiones y la finalización de la clase. Les voy a compartir por último las diapositivas para ponerles la última parte que estábamos hablando de la matriz, que es responsable, quién aprueba, a quién se consulta y a quién se informa. Para nuestra actividad práctica, deberíamos revisar los permisos de la carpeta de cualquier proyecto que estamos haciendo. Esta es una actividad que se debe hacer en la empresa. Revisar los permisos de carpetas del proyecto y detectar mejoras.
redactar una política breve de media página con reglas de compartición, si estamos trabajando en la nube, y configurar una acción automatizada, ¿sí? Que captura la evidencia. Configurar una acción automatizada que sea de evidencia. Con esto, chicos, estaríamos ya cerca de lo último. Les recuerdo que ya estamos en la semana 12 y estamos ya casi entrando a la recta final de las clases. Revisando un poco más la guía, nosotros tendríamos en la próxima semana, tendríamos las tendencias y transformación digital. Empezaríamos a hablar un poco ya del cloud. Me estoy basando en la guía, ¿no? En la guía que tienen ustedes. Hablaríamos sobre la computación en la nube, arquitecturas de la nube. Les recuerdo que todo esto está en la plataforma. Hablaremos sobre éticas y responsabilidad de la nube. Y ya pasaríamos a las actividades. Ustedes en la guía tienen señaladas aquí las actividades por semana. Y al final van a encontrar la rúbrica PAE, que es la creación de la empresa digital. Les recuerdo que la rúbrica PAE es para la última semana, que sería en la semana 15. Dentro de las actividades está la presentación de esta rúbrica PAE y con eso les incito a leer la rúbrica PAE, comentándoles que ya estamos cerca de finalizar el semestre. Estamos ya en la semana 12. Nos quedarían ya pocas semanas de clase. Prácticamente sería 13, 14, 15, serían 3 semanas. Y estaríamos con la finalización de todo. Muchas gracias, señores estudiantes. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias, profe. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a ustedes. Pueden salir. Gracias, Dixon. Una buena tarde. Igual para ustedes. ¿Y qué pasó con María Augusta que no? Mm, María Augusta, ¿estamos de acuerdo con todo lo que hemos hablado? Listo. Si no hay más preguntas, procedo a a cerrar la clase. Les recuerdo también que este video lo voy a subir al aula virtual, así que lo pueden revisar en el aula virtual. Las lecturas están cargadas en el sistema, están las diapositivas también, que las pueden encontrar ustedes para que tengan como referencia. Están lecturas, diapositivas y tareas. Por favor, lo que sí necesito es que vayan cumpliendo con cada una de las tareas, en los espacios que están designados para cumplir las tareas. Mm, Una vez una vez que les suba las tareas, tendremos una semana para ir cumpliendo cada una de las tareas y las pueden revisar en el aula virtual. Eso sería todo. Y ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias, chicos.